Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos en el programa del POR, que hace unos días que no nos encontrábamos, porque bueno, ha sido un mes con muchas actividades, movilizaciones, toda la lucha universitaria, y decidimos hacer este programa para retomar este programa del POR, por supuesto con nuestro compañero que siempre está presente, Ramón Vasco, ¿cómo estás? El secretario general Buenas del noches. POR Argentina. Bueno, y hoy invitamos particularmente a Ariel Román. ¿Cómo andás, Ariel? Desde Un gusto, Bolivia. Angélica. Bueno, lo invitamos a Ariel porque hay mucha polémica en el país, lo han tomado varios medios, hubo mucho debate en relación a toda la lucha intestina que hay del MAS, que es uno de los partidos más importantes de Bolivia, y en relación a lo que se vio o lo que se fue como noticia, como un supuesto atentado a la vida de Evo Morales, y bueno, y tuvo repercusión internacional. Después parece que no era un atentado, pero bueno, y también pudimos ver los bloqueos en los caminos. O sea, digamos, hay una situación política en Bolivia en la que se demuestra una crisis muy grande de uno de los partidos del régimen. Y bueno, lo invitamos a Ariel, que es nuestro camarada, dirigente del POR boliviano de Cochabamba, para que él pueda contarnos cuál es la situación política en Bolivia y bueno, cómo lo están viviendo, bueno, Cochabamba particularmente, pero todo Bolivia, que es el lugar de donde nace también Evo Morales y el MAS, ¿no? Así que esa es la pregunta, Ariel. Yo creo que los acontecimientos que se han desencadenado en torno al presunto atentado a Evo Morales dan una medida de cuál es la situación política interna con referencia al partido gobierno y a la situación en general. Es interesante constatar lo siguiente, es decir, sale la denuncia, Evo Morales dice que han atentado contra su vida y la reacción en las calles es al revés, ¿no? Nadie cree que sea realmente así y la idea de que es un autoatentado o un show montado es una idea que va cobrando cuerpo, Mm. principalmente en los sectores urbanos, en Cochabamba, en todo el país en general, ¿no? Esto da una medida del profundo desgaste Mm. político en que está la figura de Evo Morales y el MAS, ¿no? Otro aspecto que viene a confirmar aquello es el fracaso de los bloqueos, ¿no? Desde un principio se apuntó a señalar de que la medida del bloqueo que tenía como propósito, no dicho formalmente, pero ese es el trasfondo, que es el que exigir que se levanten los procesos judiciales establecidos contra Evo por el problema de trata y tráfico y estupro, y el hecho de que se ha ratificado una vez más de que él no puede ser candidato a la reelección, entonces el bloqueo, Porque hay eh, elecciones en el 2025, ¿no? claro, hay elecciones el próximo año y obviamente Evo Morales pretende ser candidato nuevamente, siendo que hay este fallo del tribunal y está la constitución política del Estado plurinacional que ellos mismos han hecho, que establece que la reelección es solo por una única vez, ¿no? Ujú. Pero bueno, ellos quieren forzar las interpretaciones, etcétera. Y bueno, el objetivo no dicho de manera franca y directa del bloqueo es ese, ¿no? Que viene disfrazado tras una reivindicación de la situación nacional de encarecimiento del costo de vida, o sea que todo ha subido, la situación es muy difícil, no hay dólares, los costos de producción de las empresas se han encarecido, no hay arroz, el huevo se ha disparado, es decir, la canasta familiar se ha encarecido y el gobierno de Arce no muestra capacidad alguna para revertir esta situación. Entonces, obviamente hay un tremendo descontento y la intención de los evistas es darle forma, interpretar y tratar de canalizar ese malestar, reivindicando la exigencia de una solución sin decir cuál a la Ujú. crisis económica, que el gobierno tiene que resolver, exigimos que se solucione, que haya dólares, pero tampoco nos dicen cómo, ni de dónde, ni nada. Es decir, es simplemente
una evidente intención de buscar instrumentar el sentimiento para lo que realmente está en el fondo de su demanda, que es el problema de los procesos judiciales y de su habilitación como candidatos. Y en algún momento alguno de los dirigentes, viste, el senador Loza, por ejemplo, dijo públicamente eso, ¿no? Es decir, esto se resuelve fácil, que el gobierno suspenda los procesos y ya está, se resuelven los bloqueos. Es decir, Ujú, eso salió a la luz públicamente. Y el dilema es que el bloqueo fue una medida esencialmente protagonizada por los productores de coca, por la gente del trópico, ¿no? En Parotani, en los puntos más críticos, estaba la gente del trópico. Llegaron a ser más o menos 17 puntos de bloqueo, de los cuales 13 estaban en Cochabamba, ¿no? son Y el muchos. resto estaba en las fronteras de Cochabamba con Santa Cruz o con La Paz, qué sé yo, pero es esencialmente un conflicto que nunca alcanzó una dimensión nacional, ¿no? Ujú, Ese mismo rasgo ya se lo observó en ocasión de la marcha que protagonizó Evo Morales semanas antes, en las que, si bien logró concentrar una importante cantidad de gente, no dejó de ser una cuestión limitadamente reducida a la gente que lo respalda en el trópico, era principalmente esto, porque el resto del país no se incorpora ni a la marcha ni al bloqueo, ¿no? Es gráfica la actitud de la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, que en ocasión de la marcha decide dar cuarto intermedio en su bloqueo y sale públicamente a subrayar que su intención es impedir que su demanda se confunda con la de Evo Morales. Ellos están pidiendo que se vaya Arce, ¿no? Pero ellos no quieren que se confunda su demanda con Evo Morales, Eso te iba a ¿no? preguntar, ¿cuál era la demanda del bloqueo, digamos, de los cocaleros? Si era solamente en relación a Evo o si ellos están planteando otras demandas particulares. Por eso, la demanda que sirve de, diremos, careta, es la demanda de la situación económica. Queremos Ujú, mejora. No dice nada concreto, que libre cultivo, qué sé yo, impuestos. No, no hay nada concreto. Es simplemente el tratar de exigir una solución a la crisis. ¿Por qué ujú. plantean así? Porque obviamente están buscando capitalizar el descontento frente a la incapacidad del gobierno. Pero el problema es que no lo consigue, ¿no? Y por eso el bloqueo no rebasa el trópico y no alcanza en ningún momento a hacer una movilización de dimensiones nacionales, ¿no? Es el aislamiento de Evo Morales es el que se hace cada vez más evidente en el discurso del bloqueo. Entonces, el gobierno va a poder apoyarse en la policía principalmente, no en el ejército, porque el ejército está escaldado por lo que ocurrió el 2019, ¿no? Es decir, el gobierno de la Áñez autorizó que se ejecute una masacre, ¿no? Mataron gente y obviamente prometieron impunidad y protección del Estado. Y resulta que ahora no, resulta que están 10 años en la cárcel varios de los oficiales que fueron los que lideraron las acciones en 2019 y obviamente los militares no están en condiciones ni tienen la disposición de arriesgar el pellejo para sacar las castañas de fuego al gobierno. Y por eso el gobierno se concentra en usar la policía y el Ujú. ejército, una parte, simplemente ha servido para mantener lo que la policía despeja. Es el caso de Parotani, por ejemplo. Interviene la policía, logra despejar y el ejército va a controlar los puentes para que no vuelvan a bloquear. ¿No? Y es así como va avanzando. Pero más delicada la situación es lo que ocurre en Mairana, ¿no? En la frontera con Santa Cruz. Es la población la que se suma a la policía para ir a despejar los bloqueos. Y como es un bloqueo de gente extraña al lugar, esta Ujú. gente tiene que escapar, ¿no? O lo que pasó en Arán, o en la frontera con Sucre, en las poblaciones fronterizas con Sucre, donde el cabildo del pueblo decide que se debe levantar y obviamente en marcha van a desbloquear y como la gente se extraña al lugar, son gente que ha venido del trópico, tienen que escapar y tienen que irse, ¿no?
o lo que pasa en el norte Potosí, ¿no? Si bien ahí es uno de los únicos lugares donde los campesinos se suman, los ayllus guerreros del norte Potosí se suman a la demanda de Evo Morales, ¿no? Pero la presión de la población civil de Yayagua y los pueblos aledaños que hacen un cabildo, los terminan por obligar a llegar a un acuerdo de suspender el bloqueo para no perjudicar. Y obviamente todos esos elementos van acentuando el aislamiento de Evo Morales, ¿no? Entonces, en este momento ha salido una disposición del Tribunal Constitucional ratificando que Evo Morales no puede ser candidato, ¿no? Y de manera ya cantinflesca, presidente del Senado, que es un evista, Rodríguez, ¿no? Ha hecho una sesión del Parlamento, aprovechando la ausencia de Arce Catacora y el hecho de que el vicepresidente asumió coyunturalmente las funciones de presidente, entonces él sube como presidente de la Asamblea Plurinacional del Parlamento, ¿no? Y aprovecha el escenario para promulgar una ley en la que anula todo lo que hizo el Tribunal Constitucional desde el 2 de enero de hace 2 años atrás. Es decir, más de 8.000 procesos y sentencias constitucionales son anuladas por los intereses y cálculos de Evo Morales, que quiere anular la sentencia del tribunal que ratifica que no puede ser candidato porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? Ujú. Entonces, todos esos son los manejos de la politiquería criolla totalmente extraños y ajenos a las preocupaciones de la gente. La gente está agobiada por la crisis económica y no se presta al juego de creer las promesas de Morales, ni tampoco de Arce. Pero el fenómeno interesante es que tampoco se potencia la vieja derecha, ¿no? Es decir, ahí aparece Tuto Quiroga, aparece Mesa, aparecen los exponentes de la vieja derecha, y no alcanzan un gran predicamento de respaldo porque la gente desconfía, la gente de antemano sabe lo que ellos son, ¿no? Entonces, este es el fenómeno interesante que está marcando la situación del país. Es un agotamiento político de todos los partidos burgueses, y ahí incluyo a arcistas y evistas, ¿no? Son partidos burgueses por su programa, por su visión, por todo eso, ¿no? Y ellos están agotados, no tienen ya posibilidades de cautivar a grandes masas que los lleven a respaldar creyendo que ellos van a dar solución a los problemas, ¿no? Si estamos muy lejos de lo que fueron las ilusiones que despertó Evo Morales por su condición y origen indígena campesino. La gente en 2006, cuando ganó las elecciones y su poder, creía que por esa situación él iba a ser un gobierno diferente, distinto, que iba a realizar los objetivos de emancipación nacional, que iba a resolver el problema del salario, del hambre. Esta era la ilusión, ¿no? Yo recuerdo que para esas veces nosotros los trotskistas decíamos que eso no iba a ser así, que el gobierno del MAS era un gobierno burgués, y la gente se enojaba con nosotros. No sé cómo Casi, así. casi no se podía decir, ¿no? Casi no se podía decir ni volantear. No, Recordamos que era imposible, pero además estaba de por medio la figura casi mistificada de Evo Morales, ¿no? Sí, porque él va a hacer toda una parafernalia teatral ahí en Machu Picchu, o digo, perdón, en Tiahuanacu, para aparecer como el redentor que ha iniciado el Pachacuti, que él ha regresado como el Inca redimido y que está ahí para liberar al indio de 500 años de opresión, ¿no? Este mensaje de mistificación llevaba al punto en que cualquier cosa que el hombre decía, nadie se atrevía a discutir, ¿no? Ahora estamos lejos de eso. La figura personal de Morales está tremendamente desacreditada. A mí me sorprendió, por ejemplo, por la gente Parotani, la gente del lugar de Parotani, no los pobladores, venían y se encargaban de decir, este no es de aquí, este no es de aquí, a ese cárgueselo, ¿no? Y hablando con la gente, ¿qué decían? Decían, ¿quién va a apoyar a ese cochino? Refiriéndose a Morales, ¿no? O sea que es un terrible descrédito el hombre ha perdido toda confianza, salvo en el trópico, obviamente, en el trópico, por las circunstancias de la producción allá de la hoja de coca, etcétera, aún mantiene.
Pero incluso ahí, esto es otra cosa sintomática interesante, ¿no? En este bloqueo que ha habido, se han conocido como nunca fracturas internas que han salido a la luz pública. La Federación de Chimoré se ha opuesto a salir al bloqueo. Han salido otros sindicatos a denunciar la imposición de multas para quienes no van a bloquear, 4.500, 3.000 bolivianos por CATU si no sale a bloquear. CATU es una parcela de producción de coca, ¿no? Que son más o menos 3.600 metros cuadrados, ¿no? En la ley que está vigente incluso desde antes del Evo, porque no es el Evo el que ha hecho esa ley, ¿no? Cada familia tiene derecho a un cato para la mantención de la familia, ¿no? Claro que en la realidad eso no ocurre, ¿no? En la realidad tienen más de uno, dos, tres, ¿no? Pero lo concreto es que para el caso presente, ¿no? Estas manifestaciones de la fractura interna salen afuera y se manifiestan. Claro, al final Evo logra consolar porque se victimiza con el atentado y consigue que en el trópico cierren filas en torno a él, ¿no? Pero no así en el resto del país, ¿no? En el resto del país la reacción es opuesta, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y qué? este es el fenómeno, yo creo, que nos toca observar con detenimiento. Ujú. Estamos frente al agotamiento político de los partidos burgueses, no solo del MAS en sus expresiones evistas y arcistas, sino en general de los partidos políticos burgueses, de la vieja y de la nueva derecha, ¿no? Precisamente porque la gente de antemano desconfía de lo que vaya a ser un eventual gobierno de cualquiera de ellos, ¿no? Este es un fenómeno interesante. Probablemente alguno gane, ¿no? Yo no discuto que circunstancialmente por la bronca diga, para que se vaya este desgraciado, voy a votar por este otro que se le antoja el mal menor. Eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? Entonces, este que gane va a ganar para comenzar con un porcentaje muy bajo. Si llega a llegar al 30% ya es mucho, ¿no? No creo que tenga más que eso, ¿no? Y te Y quería, obviamente ya no va a contar a su favor lo que en su momento tuvo el gobierno del MAS, que era este capital de ilusiones, ¿no? Había una gran ilusión que le dio al gobierno de Evo Morales una estabilidad política durante casi 14 años, ¿no? Entonces, eso ya no hay, eso no va a tener quien salga, ¿no? Probablemente pueda ser Arce, porque entre las alternativas electorales que están en el escenario, la derecha es una piltrafa, pero el que más saca llega a 14, 15, 16% de la intención de voto y en ese escenario Arce sigue sacando ventaja porque tiene como 23 o 22, a pesar del pésimo gobierno que ha llevado adelante, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque aparece como el mal menor, ¿no? O sea, pucha a los otros, aunque sea inútil, ¿no? Pero esa figura se está desgastando muy rápido, ¿no? Y Evo Morales tampoco logra capitalizar lo que en su momento pretendió hacer. El decir, el presentarse al país como que yo fui el artífice del milagro económico, gracias a mí es que hubo un momento de bonanza en el país, ¿no? Y el problema es que eso no puede ilusionar a alguna gente, pero no corresponde a la realidad de los hechos, pero además está de por medio de que el que era ministro de Economía, de Finanzas en ese gobierno supuestamente milagroso, era Arce Catacor. Él dice, mentiroso, fui yo. Entonces esta discusión está ahí entre ellos. Y bueno, en esa medida, pues el desgaste es muy fuerte, ¿no? Entonces creo que es eso el elemento importante de destacar, ¿no? y ustedes, te quería preguntar porque además, digamos, de la crisis tremenda, abierta, física, ya, digamos, del MAS, entre Arce y Evo, que viene desde hace bastante tiempo, pero se nota, digamos, ese descreimiento de las bases respecto de los dirigentes. Ustedes hablan del gasolinazo también como una medida importante contra las masas, pero además hacen digamos, hacen un pronóstico y dicen, bueno, el año que viene hay elecciones y el gobierno que gane será de carácter, digamos, de corte neoliberal, creo que están afirmando ahora. Entonces te quería preguntar en qué se basa ese pronóstico y a la vez, bueno, ¿qué pasa con la Federación Obrera en este marco? ¿De qué lado está, no? Si se posiciona respecto, digamos, dijiste la posición claramente de los cocaleros,
de los campesinos. ¿Qué pasa, digamos, con la central obrera respecto de esta lucha intestina entre los partidos burgueses y las condiciones de las masas? Sí, a ver, esta última medida que ha adoptado el gobierno de liberalizar la importación de carburantes diésel, gasolina, es una medida que favorece a la gente que tiene plata, a los ricos, a los empresarios, a la burguesía agroindustrial, que ellos van a poder importar y hacer negocio con el diésel y la gasolina, ¿no? Es una medida antipopular, porque va a traer consigo una presión inflacionaria muy fuerte, ¿no? Si el transportista que porque no quiere perder tiempo va a pagar un diésel más caro, va a transferir este costo agregado al costo del flete, ¿no? Y bueno, el empresario o el comerciante que pague un flete más caro va a transferir el costo del flete encarecido al producto, es decir, la presión inflacionaria está fuera de discusión, ¿no? Ahorita están en la discusión de cómo reglamentar esta importación, ¿no? Bueno, vayan a saber si los empresarios se lanzan a hacerlo o no, pero lo concreto es que es una medida de corte liberal, ¿no? ¿Ejecutada por quién? Por los presuntos estatistas del socialismo del siglo XXI, ¿no? O sea, es una ironía de lo más chistosa, porque el estatismo del primer momento del gobierno de Morales es cosa del pasado. Se agotó en la falsa, porque fue falsa, la nacionalización de yacimientos. En realidad fue una compra de una parte del paquete accionario. Yo tal vez pongo este contraste, ¿no? El 52, en el marco de la revolución, los obreros que toman las minas imponen la nacionalización de las minas y el 100% de la propiedad de los varones del Estado pasa a manos del Estado. Esto no ha hecho Evo Morales, ¿no? Evo Morales ha hecho un acuerdo con las transnacionales para que el 52% del paquete accionario pase a manos de yacimientos. Pero eso fue solo el primer momento. Ya después hubo el conflicto de Incahuasi en Sucre, donde descubrimos de que la cosa ya no era así, ¿no? Que el 90% de todo el paquete accionario estaba en manos de la Totalfina, una transnacional francesa, ¿no? Y el 10% solo estaba en YPFB, y así todos los demás contratos que el gobierno iba formando. O sea que la emoción nacional estatizadora duró muy breve tiempo, ¿no? Pero bueno, allá de aquello, lo concreto es uh, todos los partidos burgueses plantean que la respuesta a la crisis es la aplicación de este programa liberal, que es un programa antinacional, antiobrero, antipopular, que significa, ninguno dice con claridad, nadie habla de frente, pero de manera disimulada dicen hay que abrir el país a extranjera. ¿Qué están diciendo? Pues, entregue el litio, regale el litio. Eso están diciendo. Entonces, te preguntábamos sobre esta medida del gasolinazo, que es una medida de liberalización de los hidrocarburos, una política totalmente contraria a la estatización. Nos estabas comentando sobre eso. Sí, ¿no? Entonces, es agregar este programa liberal Ujú. es el programa que está levantando todos los partidos burgueses, desde el Evo hasta el Tuto, ¿no? ¿Por qué el Evo? Porque el Evo dice eso, dice, no, no se puede continuar subvencionando los carburantes, ¿no? ¿El tuto Y de qué están partido buscando la es? fórmula. De derecha, ¿no? El Evo Morales es del MAS, pues, Sí, sí, y sí, sí, Tuto sí, es de la ultraderecha, de la ultraderecha. exjadelista, fue vicepresidente, sí, Es ¿no? pensando en que los compañeros que por ahí miran el programa quizás ubican sí a Evo, pero no saben del tutú, no, Ah, no ya, lo ya. conocen. ¿No? Y otro tanto dice Mesa y todos los partidos burgueses plantean variantes más o menos de estas medidas liberales. Que sé yo, que el levantar la subvención a los carburantes debe ser gradual, de a poquito. Otros dicen, no, tiene que ser brusco, como Milei en la Argentina, ¿no? Es decir, esta es la tónica dominante de las respuestas burguesas a la debacle, ¿no? Ahora, está ausente, eso es notorio, una respuesta que venga desde el movimiento obrero y popular organizado, ¿no? La burocracia sindical controlada por Guarachi y los otros dirigentes de las confederaciones están totalmente sometidos al gobierno, son su caja de resonancia, ¿no?
Yo creo que es gráfico lo que ocurrió el viernes de hace 2 semanas atrás, en ocasión de los bloqueos de Morales, cuando simultáneamente por la mañana la Central Obrera Departamental de Cochabamba convoca una marcha contra los bloqueos. Y en la tarde, la Cámara de Industria, los industriales bolivianos, junto con el Comité Cívico, convocan un cabildo. Y las consignas en ambos son las mismas, ¿no? Es decir, rechazamos el bloqueo, exigimos que el gobierno aperture las carreteras, ¿no? La diferencia está en los matices, ¿no? En la tarde le atacan más al gobierno y en la mañana la burocracia se cuida de no cargar tintas contra él, ¿no? Pero esta es la tónica, no aparece una respuesta independiente del movimiento obrero a la crisis, ¿no? Salvo el caso de la CODE de Chuquisaca, donde han aprobado un programa, un planteamiento de respuesta a la crisis que esencialmente consiste en primero reclamar un inmediato incremento salarial que cubra el alza del costo de vida y las necesidades de la canasta familiar, exigir que para resolver el problema de que no hay dólares se nacionalice el oro, la plata, la gran minería que está haciendo grandes negocios. Baste mencionar que el año pasado son 2.654 millones de dólares que se ha exportado solo por concepto de oro. Y de eso, regalías, patentes, mineros han entrado al Banco Central 7 millones de dólares. O sea, es una burla, ¿no? En lo que va de esta última década, son cerca 6.500, perdón, cerca 23.500 millones de dólares que se han exportado por concepto de minerales, zinc, plata, oro, todo, ¿no? Y de eso al Tesoro General de la Nación han entrado 13 millones de dólares. O sea, es una burla, 2.7%, ¿no? Pero ahí hay un montón de plata. ¿No? No solo eso, está las facilidades que le ha dado el gobierno a los empresarios para exportar la carne, ¿no? Para exportar la soya, para exportar un montón de cosas. Cerca de 13.500 millones de dólares son lo que se ha exportado durante el año pasado y este año por diferentes conceptos, ¿no? Y de eso los empresarios dejan la plata en bancos extranjeros, en el Perú, en Panamá, ¿no? Y el gobierno permite, se queja y dice, denuncio que los empresarios que les hemos dado facilidades no están trayendo los dólares como esperábamos que ocurra, ¿no? Y los empresarios les contestan, no nos conviene porque ustedes nos van a pagar a dólar oficial y vamos a salir perdiendo. O sea, es la priorización de los intereses de los grandes empresarios, de la burguesía, la que condiciona la conducta del gobierno. Y obviamente los platos rotos lo paga el pueblo boliviano. Entonces, acertadamente, la CODE Chuquisaca aprueba una resolución que dice exigimos que haya monopolio estatal del comercio exterior o por lo menos un control de las divisas y que se obligue a los empresas. A mí me sorprendió en una reunión que tuvimos con Ramón hace algunos días, él me comentó que Milei, por ejemplo, no ha tenido más remedio que preservar la medida del gobierno anterior que obliga a los exportadores a poner sus dólares en el Banco Central Argentino. Vaya, es una barbaridad, ¿no? Es decir, aquí este gobierno supuestamente socialista no se atreve, ¿no? a mantener o a hacer una cosa así. Entonces, este programa lo plantean pero no cobra cuerpo, no se va convirtiendo en un factor de unidad, ¿no? Esto es muy importante porque todo esto te lleva a la conclusión de que en esta coyuntura una salida revolucionaria a la crisis es poco probable. Más bien es más probable que se imponga una salida reaccionaria, una salida burguesa, porque no está presente en el escenario la acción independiente, organizada y unificada del movimiento obrero y popular, ¿no? Los conflictos son aislados, mucho malestar, mucho descontento, pero estallan los carniceros, estallan los transportistas, estallan los profesores, si de manera sectorial no se consigue que se unifique en torno a un programa, ¿no? Y así es referencia en una otra entrevista a esto que me parece gráfico, ¿no? El 2003, cuando el país se moviliza y echa del gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada, estaba la reivindicación de la nacionalización
del gas y del petróleo, que juega Claro. el papel de unificar la nación oprimida, ¿no? O el 2019, ¿qué cosa unifica? Fuera Evo Morales, queremos recuperar el litio, que se reviertan las tierras que le han dado a los agroindustriales, ¿no? Ese fenómeno fue muy interesante porque en Santa Cruz es el momento en que hay las quemas que tradicionalmente hay y los comités cívicos de la Chiquitanía van a la reunión del comité cívico de Santa Cruz, que es pro burgués, ¿no? Y le exigen que apruebe como demanda la reversión de las tierras que el gobierno le dio a los agroindustriales y se agarran a puñetes y los botan del comité cívico, pero ellos van al cabildo y en el cabildo Camacho no tiene más remedio que aprobar esa demanda, ¿no? En el 2019, pues es muy interesante. ¿No? O en Potosí, ¿no? Cuando las masas van a exigir la nacionalización del litio, ¿no? Pero esas cocinas unifican, ¿no? Entiendo. Y obviamente se Bueno, convierte en una cuestión que hace la unidad nacional. Ahorita está ausente eso. No hay, entiendo. no Sí, es aparece, muy ¿no? gráfico lo que decías de la actitud de que pedían que liberen los piquetes, ¿no? Casi Sí. pidiendo represión. Ramón, vos te íbamos a pedir que intervengas en relación Sí, bueno, se nos está medio, nos quedan 15 minutos para cerrar el programa, pero nos interesa no, saber. no, simplemente esto que dice Ariel, que es tan contundente, de la crisis que se vive, ¿no? Y este malestar, porque los transportistas están haciendo colas de horas y horas y algunos de días para poder cargar combustible. Entonces, esto genera un mal humor social tremendo. Y este hecho que tal vez en Argentina no se conoce, que durante muchísimos años Bolivia conquistó la estabilidad cambiaria. Pasaban los años y más o menos estaba alrededor de 7 pesos por dólar. Hasta el punto que en el norte argentino se ahorraba en pesos bolivianos, porque si Ujú. no conseguían dólares, se apropiaban del peso boliviano porque el peso boliviano no se devaluaba, a diferencia del peso argentino. Pero ahora hay una situación extraordinaria, que es esto que señalaba Ariel, no hay dólares. Y esto ha hecho que el dólar esté arriba de los 10 pesos, 10 pesos con 50. Y esto arrastra el precio de las mercaderías, porque gran parte del mercado interno se abastece con mercaderías importadas. Entonces, esa falta de dólares o ese mayor valor del dólar se traslada a los precios. Entonces, como el malestar que genera en la población y esto que señalaba, que es muy importante, porque este es un rasgo típicamente neoliberal del gobierno, permitir que los exportadores no liquiden las divisas, que todo, que pagan un royalty o un derecho mínimo, un impuesto mínimo, y todo el dinero que exportan queda en el exterior, no tienen obligación de liquidarlo. Y como bien señala el compañero, la cuestión central pasa a ser obligarlos a que depositen, a que ingresen todos esos dólares del comercio exterior, porque con eso se resolvería fácilmente el problema. Pero hay esta incapacidad del gobierno de enfrentar a las grandes corporaciones. Esto me parece que es un hecho muy importante porque en la Argentina se desconoce. Hay un mito como que el MAS es antiimperialista, que choca, que Exacto. estatiza, que lucha contra las grandes corporaciones. Y lo que bien señala el compañero es que en realidad vemos a un gobierno de rodillas frente a las grandes corporaciones, ¿no? Ujú. Un poco eso quería agregar, remarcar esto que decía, porque la crisis es muy grande y crece el mal humor. Y entonces todas las organizaciones, todos los partidos burgueses, de derecha, el MAS, todos están en crisis, porque no pueden, porque como señaló al principio Ariel, todos plantean una salida neoliberal, de que la respuesta a este problema es liberar todos los precios, liberar las inversiones, que saqueen más el país, y esto en realidad lo que va a hacer es agravar aún más la situación de las masas. Eso nomás quería. Bien, y un poco, bueno, ha sido muy ilustrativo en primer lugar para sacar de ese lugar de víctima que es la campaña que está haciendo en Argentina Evo Morales. Incluso algunos periodistas se reían porque decía, primero le echaba la culpa a Arce, después cuando Arce se demostró que no tenía nada que ver, decía, bueno, pero igual la responsable, y poner también en el lugar, por nuestra caracterización, para los compañeros que están conociendo nuestro partido, siempre caracterizamos a los gobiernos por las medidas económicas y ha sido muy claro Ariel en relación a las medidas que está tomando el gobierno de Arce. Creo que lo del gasolinazo es
quizás es lo más claro. Te quería preguntar, un poco respondías vos cuando decías la posición de la COT de Chuquisaca, ¿no? En relación a cuál es la política independiente frente a esta disputa burguesa y a la situación general de las masas. Nos quedan unos minutos para cerrar y bueno, te quería preguntar cuál es la política del POR en esta situación más general, como cuáles son las consignas principales que unifican a la nación y que son las que darían respuestas a la situación que están viviendo los trabajadores, porque vos decías, el MAS dice, estamos mal, hay que buscar respuestas, pero no dice cuáles. Efectivamente, porque no está dispuesto tampoco a tomarlas, ¿no? Sí, es una coyuntura muy interesante, ¿no? Porque si bien en general no hay visos de una posible salida revolucionaria, tampoco es que la derecha pueda imponer una orientación de corte fascista, ¿no? Es gráfico que el comité cívico que convoca un cabildo, ahí van los motoqueros que son de una mentalidad fascista, anti-indio, pero radical, ¿no? Y no logran arrastrar la población, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, no, ustedes son iguales. Sí, muy fácilmente la protesta contra el MAS también se convierte en protesta contra la vieja derecha. Por eso es que es un escenario en que la gente está buscando una respuesta, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Obviamente hay que partir de lo concreto inmediato, tiene que plantearse un incremento salarial que cubra el desmesurado alza del costo de vida y de la canasta familiar. Pero obviamente tiene que exigirse la nacionalización del oro, los minerales estratégicos, la reversión de las tierras que se han dado a los latifundistas, todo este programa que implica una orientación que busca preservar los intereses obreros populares y nacionales de la pretensión de la burguesía y los partidos liberales o su programa liberal de descargar la crisis sobre las masas, ¿no? Pero en el escenario de este agotamiento político se abre otra interrogante. ¿Qué gobierno vamos a poner en pie? ¿No? Y esto es muy importante. Y aquí estamos en condiciones de ir planteando con nitidez que ya no podemos confiar en ninguno de ellos. Nos toca pensar en poner en pie nuestro propio gobierno de obreros, campesinos, retomar aquello que quedó inconcluso en las luchas sociales anteriores del pasado, ¿no? Bueno, ahora está muy bien decirlo, puede uno tener mucho entusiasmo al respecto, pero las condiciones son objetivas y concretas, ¿no? Si no hay un movimiento obrero que encamine su acción en esa perspectiva, muchas posibilidades no hay, ¿no? Pero hay este Congreso de la Federación de Mineros, donde en el escenario del descontento creciente es posible que se enarbole una respuesta que vaya a entroncar con la tradición revolucionaria histórica del movimiento obrero. Pero bueno, eso veremos, ¿no? Hay algunos compañeros que están discutiendo este asunto, qué tesis vamos a proponer, cómo vamos a encaminar la cosa, y si eso ocurre, puede cambiar el panorama y puede afianzarse una perspectiva revolucionaria. Pero bueno, pero eso lo veremos el próximo Esa es la mes. tarea. El 18 de diciembre es este Congreso minero, Bien. que es muy importante porque con todos los mineros son el referente político de vanguardia del movimiento obrero popular boliviano, ¿no? Creo que esa es más o menos la O sea que situación. estaremos atentos a qué pasa en ese. Bueno, tenemos que cerrar. Ramón, ¿vos querías decir algo? ¿Querías aportar algo antes con estos últimos No, minutos? solamente reafirmar esto que señala Ariel y que eh, aprovechar este programa para saludar los 70 años del periódico Masas. El periódico del pueblo argentino también, como en Brasil, se denomina Masas, en honor a la trayectoria del pueblo boliviano, porque son 70 años de lucha consecuente por la revolución y dictadura proletarias. Esto no hay ninguna organización en el mundo que pueda aquilatar esta trayectoria consecuente. Entonces quería aprovechar este programa para saludar estos 70 años de lucha consecuente de Masas, que es el órgano de prensa del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia, ¿no? Que encarna Impresionante. esta estrategia, ¿no? De, como ha señalado recién el camarada, es decir, la lucha por el gobierno obrero campesino es la única vía que, para poder destrabar el bloqueo de las fuerzas productivas y poder organizar la economía y terminar con este caos, con este desastre
con esta catástrofe que sufren las masas. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Por eso, solamente eso, y saludar la presencia del compañero en el programa. Bueno, muchas gracias. Sí, es impresionante la historia del pueblo boliviano, la vida del pueblo boliviano y cómo se ha convertido en una referencia para todo el mundo, para los trotskistas del mundo. Y bueno, llamamos a leer, a difundir el Masas. También Ariel hizo referencia al 52, a leer esa experiencia, porque digamos, a partir de allí también hay una deformación de la historia del pueblo boliviano que nosotros siempre queremos poner en debate. Quizás en algún día te invitamos, Ariel, para que, porque digamos, hay una campaña de desprestigio del pueblo boliviano en relación a lo que ocurrió en el 52 y nos parece interesante retomarlo acá también. Entren a la página del POR, les pedimos también que difundan este video y nos manden los comentarios, así vamos tomando, y ya les anunciamos que el próximo programa va a ser sobre lo que ocurrió en Estados Unidos, porque por supuesto este hecho muy importante de que haya ganado Trump trae debates políticos no solamente para la política internacional, sino también particularmente para países como el nuestro, semicolonias oprimidos que dependen mucho de las medidas económicas y políticas que se tomen en Estados Unidos. Así que bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias Ramón, y les pedimos que nos ayuden a difundir el video. Un gusto, pues. Nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Buenas noches.